Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un caso que lleva décadas perturbando la tranquilidad de Japón, un misterio que nos lleva a las silenciosas calles de Setagaya en Tokio. Un caso sin resolver a pesar de la aparente abundancia de pistas. Exacto, el 30 de diciembre del año 2000, la familia Miyazawa Mikio Yasuko y sus pequeños Nina y Rei fueron brutalmente asesinados en su hogar, y lo más escalofriante es la cantidad de evidencia que el asesino dejó tras de sí: huellas ADN o objetos personales, y aún así, como si fuera un fantasma, se desvaneció sin dejar rastro. Lo que hace este caso tan fascinante, tan inquietante, es precisamente esa paradoja, esa maraña de pistas que en lugar de llevarnos a la verdad parecen alejarnos de ella. Vamos a intentar desentrañar las capas de esta historia. Imaginad la escena: una fría noche de invierno, la familia Miyazawa en su hogar aparentemente a salvo, pero el silencio de la noche se rompe un intruso entra a la casa a través de una pequeña ventana en el segundo piso, la ventana del baño. Un detalle que ya nos dan una idea de la audacia, o quizá la desesperación del asesino. No forzó la entrada principal, no eligió la puerta, sino una ventana, un punto de acceso casi invisible en la oscuridad. ¿Por qué? Conocía la distribución de la casa. Buscaba evitar las cámaras de seguridad. Y desde ahí este misterioso personaje comienza su recorrido fatal. Primero llega a la habitación de Rei, el pequeño de 6 años durmiendo en su cama, y lo estrangula Rei, la única víctima que no sufrió las atrocidades del cuchillo. Un acto que nos plantea una pregunta crucial. ¿Sentía el asesino una especial animadversión hacia Rei? ¿O simplemente buscaba silenciarlo rápidamente para evitar que alertara al resto de la familia? La siguiente víctima, según la reconstrucción policial, fue Mikio. El padre lo encontraron en las escaleras cerca de su oficina, en el primer piso. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho, brazos, piernas. Un ataque brutal que no le dio ninguna oportunidad. La violencia de las heridas en Mikio nos habla de una furia contenida, de una rabia que se desató en ese momento. Es como si el asesino hubiera descargado toda su ira sobre él. Y luego en el ático, la tragedia se repitió. Yasuko y Nina, madre e hija, también fueron asesinadas a puñaladas, muchas de ellas infligidas incluso después de la muerte. Es un detalle que siempre me estremece imaginar esa hazaña. Una crueldad que va más allá de lo necesario para acabar con la vida, un ensañamiento que nos habla de algo más que un simple robo o un acto impulsivo. Lo que hace este caso aún más perturbador es que el asesino no se fue inmediatamente, se quedó en la casa por horas consumiendo alimentos del refrigerador, usando el ordenador e incluso utilizó el botiquín de primeros auxilios. Una actitud que casi desafía la lógica. ¿Por qué quedarse? ¿Para eliminar pruebas? ¿O por algún otro motivo que aún se nos escapa? Quizá pretendía dejar un mensaje. Y la lista de detalles extraños no termina ahí. En el baño del segundo piso donde había entrado el asesino, dejó algunos objetos personales de Mikio en el inodoro. Es un acto que parece deliberadamente provocativo, casi una burla a la autoridad. Una firma, quizás una forma de dejar su huella, de desafiar a la policía, de demostrar su control sobre la situación, como un gato jugando con un ratón. Pero lo más desconcertante de todo es la montaña de evidencia física que el asesino dejó en la escena del crimen: una riñonera coreana, una bufanda desgastada, unas zapatillas Lassinger que nunca se vendieron de Japón, una colección de objetos que deberían haberlo delatado, pero que hasta ahora solo han profundizado el misterio. Y no olvidemos el análisis de ADN que reveló un dato inusual para la época en Japón. El asesino tenía ascendencia mixta europea y del este asiático se compararon millones de huellas dactilares, pero ninguna coincidencia. Una sombra con rasgos difusos, una figura fantasmal que se mueve entre las pruebas sin ser atrapada. Exacto, es como si el asesino fuera un experto en borrar su rastro, un maestro del engaño. ¿Quién podría ser capaz de tal cosa? Pero por supuesto no podemos olvidar el enigma del móvil. No parece un robo, ya que solo se llevaron una pequeña cantidad de dinero. Venganza. Un crimen pasional. Un ajuste de cuentas. La brutalidad del ataque sugiere una conexión personal, un odio profundo, pero ¿contra quién? ¿Y por qué? El periodista Fumiya Ichashi, que ha investigado el caso durante años, tiene una teoría intrigante. Cree que el asesino podría ser un ex soldado surcoreano, un sicario a sueldo. Una teoría que, aunque especulativa, encaja con algunos de los detalles que conocemos, como la procedencia de algunos de los objetos encontrados. A pesar de los años transcurridos, la policía no se ha dado por vencida. Han recibido más de 15.000 pistas del público. La recompensa por información que lleve al arresto del culpable asciende a 20 millones de yenes. Pero el fantasma de Setagaya sigue libre. Un caso que nos recuerda que a veces la verdad puede estar oculta a plena vista, enterrada bajo una montaña de evidencias. En la segunda parte de nuestra inmersión, exploraremos más a fondo las pistas que el asesino dejó tras de sí y analizaremos las teorías que intentan descifrar el enigma de Setagaya. Un rompecabezas complejo, con piezas que no terminan de encajar, pero que nos invitan a seguir buscando, a seguir preguntando, a no olvidar. Si retomamos nuestro análisis del caso de la familia Miyazawa,
Hay un elemento que me parece especialmente intrigante, la presencia del asesino en la escena del crimen después de los asesinatos. Es como si quisiera saborear su obra, recrearse en el horror que había creado. Sí, es desconcertante. ¿Qué le llevó a quedarse en la casa durante horas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso buscaba algo en particular? Algunos expertos sugieren que podría haber estado buscando algo específico, un documento, una fotografía, algún objeto de valor que no encontró de inmediato, pero también podría ser algo más simbólico, algo que solo él entendía. Es posible, pero también hay quien piensa que su permanencia en la casa tenía una motivación más psicológica. Exacto, podría ser una forma de ejercer control sobre las víctimas, incluso después de la muerte, una macabra demostración de poder. El hecho de que usara el ordenador de la familia también es bastante extraño. Creó una nueva carpeta, navegó por algunos sitios web que buscaba en Internet. No lo sabemos con certeza, la policía nunca ha revelado el contenido de esa carpeta, ni los sitios web que visitó. Quizá estaba buscando información sobre las víctimas, o sobre cómo borrar su rastro. Imagino que esa información podría ser crucial para resolver el caso. Sin duda podría darnos una idea de su estado mental, sus intereses, sus posibles conexiones, pero por ahora esa información sigue siendo un secreto celosamente guardado. Y luego tenemos la cuestión de los objetos que dejó en la escena del crimen. Es como si quisiera que lo atraparan, como si estuviera jugando al gato y al ratón con la policía. O al menos que supieran de él dejar esos objetos en lugar de deshacerse de ellos. Es un acto deliberado o mensaje que aún no hemos podido descifrar. La riñonera, las zapatillas, las bufandas, todos objetos que se podían rastrear porque no se deshizo de ellos. Es una de las grandes preguntas sin respuesta de este caso. Algunos creen que fue un error, un descuido, pero yo no estoy tan seguro. Creo que cada objeto que dejó allí tenía un significado, una razón de ser. Las zapatillas Lasenger, por ejemplo, nunca se vendieron en Japón. Esto sugiere que el asesino pudo haberlas adquirido en el extranjero, o que las obtuvo de alguien que había viajado fuera del país. Exacto. Y eso amplía el círculo de sospechosos de forma considerable. Tenía el asesino conexiones internacionales. Era un viajero experimentado. O simplemente se las arregló para conseguir un par de zapatillas raras. La bufanda, por otro lado, estaba muy desgastada, lo que indica que era un objeto que utilizaba con frecuencia, un objeto personal, tal vez con un valor sentimental. Es posible, o tal vez era una forma de despistar a la policía, de hacerles creer que buscaban a alguien que vivía en la calle, un indigente, un vagabundo. Y no olvidemos los restos de excrementos de pájaros y hojas encontrados en la chaqueta. Estos detalles aparentemente insignificantes podrían ser la clave para determinar dónde estuvo el asesino antes o después de los crímenes. Podrían llevarnos a un parque, a un bosque, a un lugar específico que frecuentaba. Es como si el asesino estuviera esparciendo migajas de pan, invitándonos a seguir su rastro, a entrarnos en su oscuro laberinto. Hemos rastreado las huellas del asesino, examinado las pistas, analizado las contradicciones, pero el caso de la familia Miyazawa sigue siendo un laberinto sin salida aparente, un rompecabezas, donde las piezas parecen cambiar de forma cada vez que creemos estar cerca de la solución. Es como si el asesino se hubiera esfumado en el aire, dejando tras de sí un vacío que solo la verdad puede llenar. Pero esa verdad, ¿dónde se esconde? Hay un elemento que aún no hemos explorado a fondo, un elemento que podría arrojar luz sobre este oscuro enigma, la posible motivación del asesino. Sin un móvil claro, nos movemos en un terreno especulativo como navegar en un mar de niebla. ¿Qué impulsó al asesino a cometer semejante atrocidad? Se ha descartado el robo como motivo principal, ya que la cantidad de dinero sustraída fue mínima. Quedan en pie otras posibilidades, la venganza. ¿O contra quién? ¿Y por qué? La brutalidad del ataque y el ensañamiento nos habla de una furia contenida, de una rabia dirigida quizás hacia uno o varios miembros de la familia, pero ¿qué pudo provocar tal odio? El periodista Fumiya Ichihashi, que ha dedicado años a investigar el caso, propone una teoría que, aunque controvertida, encaja con algunos de los elementos que hemos analizado. ¿Te refieres a la teoría del ex soldado surcoreano? Exacto. Ichihashi cree que el asesino podría ser un ex militar entrenado para matar, que trabajaba como sicario. La procedencia de algunos de los objetos encontrados, como la riñonera y las zapatillas, apuntaría a una conexión con Corea del Sur. Esa teoría explicaría la frialdad y la precisión del ataque, así como la capacidad del asesino para desaparecer sin dejar rastro. Pero también hay otras hipótesis. Por supuesto, algunos investigadores creen que el asesino podría ser una persona con problemas mentales que actuó bajo un impulso psicótico, pero la planificación y el control que demostró el asesino durante el ataque parecen contradecir esa idea. Es como si el asesino llevara una máscara ocultando su verdadera identidad tras un velo de misterio. ¿Quién se esconde tras esa máscara? Un profesional frío y calculador. Un loco dominado por la ira. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el caso de la familia Miyazawa nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, un recordatorio de que la violencia puede irrumpir en cualquier momento, en cualquier lugar, destrozando vidas y dejando tras de sí un reguero de dolor e incertidumbre.
Y también nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas, de seguir buscando respuestas, aunque el camino sea largo y tortuoso. La justicia puede tardar, pero no olvida. Quizás algún día la niebla se disipe y la verdad salga a la luz, permitiendo que las sombras del pasado finalmente descansen y a la familia Miyazawa encontrar la paz que les fue arrebatada. Y con esa reflexión, dejamos en vuestras manos, queridos oyentes, el peso de este misterio. ¿Qué teoría os convence más? ¿Qué preguntas os siguen rondando la cabeza? El caso de la familia Miyazawa, como todos los grandes enigmas, nos invita a convertirnos en detectives, a analizar las pistas, a buscar conexiones, y quién sabe, quizás vosotros, con vuestra propia perspectiva, podéis aportar una nueva luz a este caso que ha desafiado al tiempo y a la lógica. Hasta nuestra próxima inmersión.